empezamos con Manuel. Oye, gracias a todos y a todas los que estéis por ahí abajo. Y como siempre decimos en estos especiales que estamos haciendo desde Asturias Power, hablando de inteligencia artificial y apoyando la candidatura que desde el Principado de Asturias en la ciudad de Gijón pues se ha postulado a la sede nacional de supervisión de la inteligencia artificial. Pues bueno, estamos apoyando esa iniciativa desde poniendo nuestro granito de arena y hablando con profesionales que seguramente todos ellos pues tienen mucha experiencia y nos pueden aportar en distintos campos su conocimiento y el recorrido que han tenido en este ámbito del dato. Así que, sin más, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luisma. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y por tener esta iniciativa que nos merecemos una agencia de inteligencia artificial. Bueno, pues como siempre también sabéis, esto es un directo que hacemos desde LinkedIn, pero después lo llevamos a un formato podcast que emitimos en las distintas, plataformas de podcasting que hay actualmente y que a partir de ahí pues también podéis ir siguiendo los otros programas que hemos ido emitiendo y el resto de podcasts normales que hacemos con profesionales de muchos sectores, de muchos ámbitos y que nos ayudan también a conocer otras disciplinas y otras experiencias y vivencias de cada una de ellas, ¿no? Oye, Manuel, ¿de dónde eres? Pues de Oviedo. Nacido, estudiado y trabajando en Oviedo, que no es fácil. Bueno, y tus inicios de estudiante, siempre pregunto estas cosas al comienzo, ¿eh? Tus inicios de estudiante, ¿dónde iniciaste y qué recuerdos tienes de esa primera infancia en Oviedo estudiando en el cole? Pues la verdad es que bueno, siempre estudié en la educación pública, en el Instituto de la Ría, y hice también el bachiller allí y luego ya pasé a la Universidad de Oviedo. Y cuando uno decide estar en el bachiller y está dándole vueltas a ver qué estudia, hacia dónde va a dirigir su futuro profesional, que lógicamente cuando eres en esas edades pues es difícil tenerlo ya definido, ¿tú lo tenías claro? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste y qué te incitó o qué te llevó a ello? Sí, pues mira, hay una anécdota muy graciosa. Mi madre cuando era muy pequeño me llevaba al parque, ¿no? Para que jugase y yo en vez de estar en los columpios había al lado un riachuelo y me dedicaba a hacer presas, ahí el riachuelo le ponía barreras para jugar un poco a ingeniero, o sea que creo que ya iba por ahí. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia en la Universidad de Oviedo? Sí, pues yo elegí ingeniería de telecomunicaciones, se imparte en Gijón, y bueno, yo siempre he creído que la informática, las telecomunicaciones eran la ingeniería del siglo XXI y creo que no me equivoco. No hay como ahora ya grados, ¿no?, de ingeniería de datos, bueno, ya más especializados, era una ingeniería más... aunque pueda aparentar muy especializada, al final era bastante genérica, que me daba herramientas de informática, también una base sólida de matemáticas, estadística, electrónica. Pues bueno, la verdad es que fue dura, pero bueno, la superé y tengo buenos recuerdos. Y una de las cosas también que es, que sobre todo lo hablo con la gente joven cuando está en esa fase universitaria o cuando... Nosotros, por ejemplo, incorporamos también a gente a trabajar, perfiles jóvenes. Les pregunto que ¿cómo vivieron ellos esa primera búsqueda de trabajo? ¿Cómo se acercan también a esas posiciones cuando acabas la carrera o cuando hay gente que está dedicada, pues yo que sé, a un ámbito de investigación, que decide permanecer en la universidad, pero otros, lógicamente, pues se abren ya al mercado laboral y a vivir esas primeras experiencias, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? Pues en mi caso todavía no había acabado la carrera, estaba en cuarto, para situarnos, 2009-2010, ¿vale? Empezaba ya la crisis anterior a imponerse y empecé en TSK como becario. Allí estuve haciendo unas prácticas de 3 meses, luego me las ampliaron otros 3 meses y luego, bueno, ya hice el 5º curso, hice el proyecto fin de carrera también de lo que había trabajado allí. Y la verdad es que se solapó bastante mi etapa universitaria con el inicio profesional en la empresa privada. Y después de TSK, lógicamente sigues
evolucionando profesionalmente y buscando otras alternativas. ¿Y qué otros pasos das en ese ámbito laboral? Pues estuve trabajando durante 2 años y medio en una startup, ¿vale? Teletrabajábamos, utilizábamos Python, hacíamos proyectos de datos para Telecable, para Central Lechera Asturiana. Bueno, la verdad es que era bastante innovador si nos situamos que era 2010, 2011, 2012 y también una situación económica, una coyuntura muy, muy adversa. Y bueno, la verdad es que aprendí mucho, estoy muy contento. Después ya salté a Indra, que está en Gijón, desarrollando software para los controladores aéreos en C++. Bueno, esto vamos a aclararlo. Sí. Está en Gijón, una parte de Indra. Una parte de Indra, sí, claro. Otra la tenemos muy desperdigada, lógicamente en Madrid. Sí. Creo que están en Alcobendas, pero después muy desperdigada por ahí. Por toda la geografía. 40.000 trabajadores había de aquellas. Casi nada. Solo. Sí. Sí, y bueno, estuve por distintas empresas, la verdad, todas asturianas. Estuve en una pyme, luego también estuve en ArcelorMittal, I+D, con todo el tema de IoT, digitalización para sus plantas de acería. Y en paralelo a eso, pues bueno, siempre he tenido curiosidad. Hice un máster de dirección de proyectos en la universidad y luego empecé a hacer la tesis doctoral en 2017. Y sobre eso, bueno, vamos a llegar ahora a otras cosas que me sorprenden de tu currículum, que también colaboraste con la Fundación Princesa de Asturias. Sí, nada, durante 2 meses, bueno, para quienes no lo sepan, es la que hace los premios Princesa de Asturias. Y bueno, desde fuera se ve todo muy fácil, ¿no? Es lo que nos suele pasar, pero luego cuando estás desde dentro, organizar esos eventos, todo el personal que mueven, que todo salga perfecto. Y nada, estuve trabajando allí 2 meses y nada, fue una bonita experiencia. Uh-huh. Oye, y ahora yo te conocí el otro día, no tenía el gusto de conocerte ni de haber interactuado antes contigo. De hecho, yo creo que es la primera vez que hablamos. Sí. Hemos hablado previamente por WhatsApp y por LinkedIn, pero nunca habíamos hablado previamente. Y te descubrí un poco por este movimiento que inició... que no me sale el nombre, perdóname. Jaime Gómez Obregón. Ese es, Jaime sí. Obregón, que es un movimiento en el cual a raíz o trabajando de otra manera, lógicamente toda la información abierta hasta donde se puede llegar, pública, lógicamente, y utilizando pues, lenguajes de programación, utilizando código, lo aplica y obtiene unos resultados espectaculares. Y para los que no lo sigáis, deberíais de seguirlo en Twitter, porque además los hilos que abre ahí a veces son un compendio de información y de conocimiento en ese sentido, ¿no? Y lógicamente, gracias a él, por alguna interacción o por algún comentario, pues te conocí a ti en LinkedIn también. Y me sorprendió un poco esa labor que también estás haciendo y esta investigación que estás haciendo en torno al ámbito de las licitaciones públicas. Uh-huh. Y bueno, y antes de entrar en esto, nos has dicho dónde estás trabajando ahora y cuál es tu rol donde estás trabajando ahora. Sí. Antes de entrar en el detalle que estábamos comentando, que se me había olvidado, perdona. Sí. Pues trabajo en la consultora NTT Data, antigua Everis, cambió de nombre hace un año. Y trabajo como científico de datos, ingeniero de datos, desarrollando proyectos para las administraciones públicas. Uh-huh. Todo el tema de digitalización, desarrollar casos de uso en la que la inteligencia artificial les ayude en sus procesos. Uh-huh. Vale, y dicho esto, así como resumen rápido de tu labor profesional actual, nos lleva a lo que estábamos comentando antes. ¿Cómo toda esa información que tenemos accesible de manera pública, algunas más que otras, pero cómo se puede utilizar para un beneficio a la sociedad, en este caso al resto de población, y lógicamente que haya un buen uso de todos estos recursos públicos que muchas veces pues no se utilizan de la mejor manera o con la transparencia más absoluta, ¿no?
Sí. Todo esto deriva de lo que te decía antes de la tesis doctoral que decido hacer en paralelo a mi trabajo en 2017 y, bueno, yo al final, pues bueno, soy programador, ¿no? Analista de datos, ese es mi background técnico y quería aplicarlo pues a un campo, pues que eso, lo que decías, que sea un bien común, ¿no? Que sirva a la sociedad con mi pequeño granito de arena. Y elegí las licitaciones públicas, la contratación pública, porque es un gran desconocido. Yo, por lo menos, de hecho, no lo conocía. Para que os hagáis una idea, las licitaciones mueven el 15% del PIB. ¿Vale? Eso es muchísimo. Eso son 180.000 millones de euros en España. Claro, solo salen en prensa cuando hay corrupción, ¿no? Cuando hay un hermano de Ayuso por ahí, cuando hay el caso Marea en Asturias hace años. Pero en realidad se puede utilizar o deberíamos utilizar todo lo que es ciencia de datos, inteligencia artificial, para poder mejorar la administración y en particular a lo que yo me he dedicado a mejorar las licitaciones públicas. Y para la gente que nos está escuchando ahora en directo y que nos escuchará después en diferido, ¿cuál es la manera de gestionar ese tipo de proyectos? ¿Cómo te enfrentas a ellos? ¿Cuáles son las fuentes de datos? ¿Cómo llevas esos datos después a visualizarlas de la manera más correcta posible, a mezclar fuentes de distintos, digamos, datasets? Sí. ¿Cómo es esa parte más técnica, que seguramente que la gente que nos está escuchando, que hay algunos que seguramente también lo son, ¿cómo lo operas? ¿O en qué te ayudas? Si nos puedes contar un poco los procesos. Sí, te cuento mi experiencia. Claro, yo empecé en 2017, 2018, antes de que Jaime Gómez Obregón saliese en Twitter al ruedo, que bueno, es bastante provocador, pero muy certero. Yo utilizo los datos en abierto que publica la plataforma de contratación del Estado. Ahí es donde se cuelgan las licitaciones, los documentos, los adjudicatarios, y es una herramienta muy valiosa de información y que antes pues nadie la había utilizado, ¿vale? Ni desde el punto de vista académico y desde el punto de vista empresarial, poco. ¿Por qué? Porque había una ley que salió en 2017 donde se le da más importancia a la transparencia de los datos, ¿no? Que los datos tienen que estar publicados en formatos abiertos, reutilizables. Entonces, bueno, yo también ahí tuve suerte porque estuve en el momento adecuado, ¿no? Para poder iniciar esto. Y bueno, al final tampoco no tenía referentes, pero bueno, hice distintas herramientas, ¿no? Que dan lugar a artículos académicos, muy académicos, para poder sacar mi tesis doctoral, pero que resuelven problemas prácticos. Si quieres te cuento pues 3 de ellos. Sí. Bueno, por supuesto, el lenguaje de programación utilicé Python. Y el primer reto que quería hacer era hacer un forecasting del importe de adjudicación de una licitación. Es decir, una administración, el Principado de Asturias, saca una licitación de una carretera, pero luego realmente se adjudica por un importe menor, ¿no? Suele ser menor. Es lo que se llama la baja que hacen las empresas. Entonces, yo hice una pequeña herramienta que es capaz de estimar el importe de adjudicación, aprendiendo del histórico de licitaciones anteriores, ¿no? Ahí es donde está el Machine Learning entra en juego, y es capaz de ese algoritmo de aprender pues, las reglas, los patrones de mercado implícitos y poder un poco decir cuál va a ser ese importe. Otra herramienta que hice es un buscador, un recomendador de empresas para licitaciones. Si el Principado saca una licitación que es hacer un museo, ¿no? O el interiorismo de un museo o algo muy específico, a veces le puede costar encontrar empresas que puedan llevar a cabo esa licitación. Entonces, también con el Machine Learning, pues podemos aprender qué empresas pueden ser las mejores para optar a esos contratos. Y ahí incorporé una nueva fuente de datos, que es la del registro mercantil, para obtener datos empresariales. Eso Jaime Gómez Obregón lo ha difundido mucho, porque son datos abiertos, ¿vale? Pero de pago. Si tú quieres utilizarlos, necesitas pagarle al registro mercantil. Bueno, yo conseguí más de 1 millón de datos empresariales porque a través de la universidad pues tenemos una base de datos y se pueden utilizar con fines investigadores. Y luego también hice otra herramienta muy interesante que es la detección de cárteles, ¿vale? Porque eso, cuando varias empresas forman un cártel, ¿no? Pues al final hinchan los precios y es el ciudadano quien tiene que pagar más por esa carretera o por esa obra que se hace.
y luego, utilizando esos algoritmos de inteligencia artificial, pues bueno, demostré que tienen un ratio bastante alto de acierto, entre un 80 a un 95% pueden llegar a acertar en qué licitaciones ha habido cárteles. O sea, esto para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sí. le vendría bien, ¿no? Sí. A nivel profesional estamos trabajando con la CNMC, sí. Ajá. Y una vez que desarrollas estas herramientas y profundizas lógicamente en esos datos y encuentras esas similitudes, características que te permiten detectar estas cosas, ¿hacia dónde te gustaría o en qué estás trabajando ahora o hacia dónde te gustaría llevar estas investigaciones? Que no sé si las aplicas desde el desconocimiento te lo pregunto, no sé si eso es aplicable al trabajo en el que estás actualmente o no, son cosas separadas y si lo son, pues bueno, ¿hacia dónde te gustaría seguir caminando? Sí. Pues mira, yo creo que soy uno de los pocos casos que haciendo un doctorado le ha contratado una empresa por el contenido de su tesis doctoral, ¿no? Yo estaba trabajando en ArcelorMittal y estoy trabajando en NTT Data precisamente para desarrollar proyectos en las administraciones por las publicaciones que vieron de mi tesis doctoral. Todo esto que os estoy diciendo son publicaciones que están abiertas, ¿no? O sea, es una cosa, a mí me gusta utilizar datos en abierto y también el trabajo que hago, ¿no? Por lo menos el académico, me gusta que sea abierto y gratuito. Entonces, esto que os decía de la detección de cárteles, están subidos los datos, el programa, el código en Python y cualquiera lo puede replicar. ¿Eso dónde lo tienes? ¿En GitHub o alguna herramienta de este tipo? Bueno, ya sabes que los académicos son muy particulares y hay que publicarlo en revistas muy técnicas que nadie lee y ahí es donde están. Si buscáis mi nombre en Google Scholar, ahí os salen todos. Vale. Sí, y luego creé otra aplicación que digamos esta es un poco ya más mediática, ¿vale? Que por eso me conociste en LinkedIn. Que es, bueno, estas herramientas están muy bien, ¿no? De hecho, el buscador recomendador de empresas gané un premio por el gobierno vasco, un Datatom, y los vascos juegan a lo grande. El primer premio fueron 10.000 euros, lo que me dieron, que vaya, está muy bien, ojalá hagan más premios así. Y luego también quedé finalista en otro Eudatatom, esta vez organizado por la Comisión Europea. Entonces, que bueno, que estas herramientas, además de esa vertiente académica, tienen una vertiente muy práctica y han sido premiados, ¿vale? Pero bueno, la última herramienta que creé es la que llamo detección de licitaciones fraudulentas o irregulares, ¿vale? Si no queremos tampoco calificarlas así. Y es, pues un poco técnico, lo voy a resumir. Una licitación cuando sale, ¿no? Cuando se publica, hay un documento, un pliego técnico. Y bueno, pues ahí es donde la administración dice, pues oye, voy a contratar una obra, tiene que ser de estas características. Vale, entonces yo lo que hice es leer los metadatos de ese documento, de ese pliego técnico y ver quién era el autor de esos metadatos, ¿vale? Porque tendría que ser la administración. No podría ser nadie más. Porque si fuese otra persona, pues tendría información privilegiada, ¿no? Entonces lo que hice fue irme a la plataforma de contratación, descargarme los pliegos técnicos de sobre 1 millón de documentos, ¿vale? No sé cuántas licitaciones, igual 500.000 licitaciones. Y fui comparando el autor del documento con la empresa adjudicataria, ¿no? Con quien había ganado el contrato. Y claro, encontré coincidencias. Hubo sorpresas, ¿no? Sí, encontré coincidencias en el que la empresa, pues bueno, había hecho ese pliego, ¿no? Y eso contraviene, pues, toda la legislación. Y eso fue lo que dio lugar a distintas noticias. Pues una ya salió en noviembre del año pasado en El País y luego este verano pues sacaron otras 5 noticias, La Nueva España junto con El Periódico de Cataluña, El Periódico de España, pues un grupo editorial. Y bueno, ocupo portadas de periódicos y que yo al final no voy contra nadie. O sea, es simplemente poner un ejemplo de cómo un ciudadano con datos en abierto puede llegar un poco a controlar lo que hace la administración. ¿Y la administración cómo se toma estas cosas?
Bueno, pues ya sabes, la administración es impasible, ¿no? Si tú haces un requerimiento y no te contesta, pues ante esto todavía menos. No sé, conmigo no ha contactado nadie. La verdad. ¿Nunca se han acercado a ti preguntándote, oye Manuel, pues ¿cómo podemos utilizar esto de verdad para sacar, para tener un mayor control sobre lo que hacemos, para, oye, por lo menos intentar no equivocarnos o ir mejorando esos procesos de contratación, que como dices, o sea, ese dato que acabas de decir, creo que dijiste el 15% del PIB, ¿no? Del PIB, sí, casi nada. No me contactaron, pero bueno, es verdad que este año he ido a congresos, ¿no? Donde también están administraciones públicas, donde están pues los tribunales de cuentas, y es verdad que cuando les cuento esta aplicación de los metadatos, pues luego sí les llama la atención y quieren tener alguna reunión. Pero yo a lo que me refería es, pues bueno, si yo he demostrado con unos datos y luego unos periodistas han preguntado, ¿no? a las empresas, a la administración por esos contratos y no han sabido dar explicaciones, ahí hay una ilegalidad, ¿no? Y eso debería de tener una investigación. Yo, hasta lo que sé, nadie ha investigado nada y es bastante triste porque al final es nuestro dinero. Oye, ¿y hacia dónde quieres llevar esta investigación? Que te decía antes, ¿quieres profundizar más? ¿Quieres ver otras alternativas que puedas encontrar, otras casuísticas? Sí, pues lo primero es una labor de divulgación, porque está muy alejado el mundo de la tecnología, de los ingenieros, con el mundo tanto de la administración como también un poco del ciudadano. Esto de la contratación, pues hay varios actores, ¿no? La administración, los ciudadanos, las empresas, los investigadores, y yo estoy haciendo esa labor de divulgación para que un poco se conozcan todos, ¿no? Los trabajos muy técnicos de la tesis doctoral que te comentaba, pues están en revistas muy buenas, pero nadie los lee en España. Entonces hay que hacer ese ejercicio de llevarlo a noticias de periódicos, de llevarlos a congresos donde estén las administraciones y de esa manera que se puedan hacer proyectos en el que los datos, ¿no? La ciencia de datos, pues tenga un peso importante que luego revierta en tener unos mejores servicios públicos. Uh-huh. La verdad que es sorprendente estas cosas. Cuando me empecé a acercar a estas informaciones, digo, joder, si alguien está haciendo este esfuerzo por poner en claro y utilizando esos datos que están a nuestro alcance, lógicamente no todos los podemos interpretar, no todos tenemos las capacidades que puedes tener tú, para coger ese código, desarrollarlo, empezar a descargar la documentación y digamos, y darle un sentido a todo eso, ¿no? Sí. Oye, una cosa que se me olvidó preguntarte antes, que siempre pregunto cuando hablo con personas que están vinculadas al mundo del dato, la inteligencia artificial, es ¿cuándo te diste cuenta, cuando estabas estudiando o antes, no sé, cuándo te diste cuenta que ese mundo de los números, de las letras, tenía un significado más allá del que estabas acostumbrado a interpretar, ¿no? Y que podías trabajar con ellos de otra manera? Pues no sé, eso creo que es algo muy gradual, ¿no? Sobre todo desde mi background, que es técnico, siempre he estado rodeado de números. Es complicado. Yo creo que es un proceso natural, ¿no? Si te das cuenta, partimos de una sociedad industrial, ¿no? Donde los ingenieros de minas, los industriales eran los reyes y estamos ya pasando a una sociedad del conocimiento, a una sociedad digitalizada. Y entonces ahí, por eso quise estudiar ingeniería de telecomunicaciones y no otra carrera. Y cada vez los datos están teniendo más peso, ¿no? Porque nos damos cuenta que nos pueden hacer la vida más fácil. También pueden invadir nuestra privacidad, hay que poner unos límites ahí. También los algoritmos de inteligencia artificial tienen sesgos, ¿no? Bueno, es un campo muy amplio. No te sé contestar a esa pregunta, Luisma. No sé en qué momento me di cuenta que los datos eran importantes. No, pero bueno, como bien dices, es un proceso en el cual tú estás desarrollando distintas funciones profesionales, labores, empiezas a investigar seguramente con un lenguaje, no sé, decías antes que en el año
2011, cuando empezaste en esta startup, ya estabais utilizando Python, con lo cual, bueno, ya llevas unos cuantos años trabajando con esa herramienta y ahí ya empezabas también a utilizarlos, ¿no? Con lo cual, en esa evolución personal de inquietud y profesional también de inquietud y de trabajo, pues te lleva a donde estamos actualmente, ¿no? A este momento que estamos viendo, que para mí, siempre lo digo, es apasionante en todos los sentidos, porque las cosas, también para mi gusto, van demasiado rápido, ¿no? Entre que las cosas van rápido, nosotros que las aceleramos un poco más por la sociedad en la que estamos y en un mundo tan, no sé, tan ajetreado y con tanto movimiento que nos toca vivir, a veces es un poco, lógicamente, estresante, ¿no? Pero otra cosa que pregunto a la gente, que te pregunto a ti ahora, es sobre Asturias, sobre cómo ves esta provincia asturiana, qué retos crees que tenemos y desde tu punto de vista, pues qué cosas deberíamos incidir o podríamos profundizar en ellas para tener un horizonte un poco más halagüeño. Sí. Bueno, siempre hemos sido una provincia, un territorio periférico geográficamente, pero gracias a la tecnología, ¿no?, al teletrabajo, pues ya podemos competir de tú a tú con cualquier otro territorio. Si estamos en una sociedad del conocimiento, el conocimiento es fundamental y ahí partimos de una buena posición porque ahí tenemos una alta tasa de titulados universitarios, bueno, somos trabajadores, cumplidores. Entonces, yo soy optimista en cuanto al desarrollo de Asturias, porque encima tenemos, bueno, un gran paisaje natural, ¿no? Yo creo que es un entorno muy bueno para vivir, pero bueno, ahora ya competimos con todo el mundo. O sea, aquí ya no competimos con la gente de Madrid, sino que competimos con la gente de Estados Unidos, de Rumanía y de India. Entonces, tenemos que estar un paso por delante para poder tener buenos trabajos. Uh-huh. Y eso que acabas de decir, que es algo que se repite mucho, ¿de quién crees que depende? ¿Que un trabajador como tú se sienta valorado en una compañía en la que está actualmente? ¿O una persona como yo también lo esté? ¿O cualquier otro de los que nos está escuchando abajo pueda sentirse reconocido y reconfortado? Porque lógicamente implica muchas casuísticas, ¿no? Pero sí. Ahí, ¿cómo crees que se podría actuar? Bueno, yo siempre pienso que tienes que trabajar en lo que te gusta, porque si no trabajas en lo que te gusta, ni lo vas a hacer bien, ni le vas a poner ganas y al final vas a ser un fracasado. Ya trabajando en lo que te gusta, tienes que encontrar un lugar, ¿no?, donde yo creo que es los compañeros, ¿no?, al final lo más importante, tus jefes, pues te valoren, sea un entorno agradable. Y sobre todo en este sector en el que nos movemos, ¿no?, en el sector TIC, donde al final nosotros no trabajamos con herramientas, con máquinas, sino que trabajamos con nuestro cerebro y con el de nuestros compañeros. Yo, en todas las empresas en las que he estado, siempre he dicho que he tenido mucha suerte porque he trabajado con compañeros excepcionales y también con jefes. Y siempre he trabajado en empresas, en Asturias, ¿no? No son empresas asturianas, pero siempre desde Asturias. Y ahora teletrabajo desde mi casa en Oviedo y mis compañeros pues son de Madrid, Barcelona. Si tengo que ir a desplazarme a un cliente, en este caso, pues por ejemplo, un proyecto que hacemos para la administración de Castilla-La Mancha, pues me cojo el tren y voy a Toledo, tardando muchas horas. Ahora ya que va a llegar el AVE, tendremos Madrid a 3 horas y pico y yo confío en que Asturias mejore. Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿eh? Sí. Los que somos optimistas, los hay pesimistas también, pero sí. Siempre hay que ver la botella medio llena, ¿no? Y dentro de otra cosa que me interesa de esto que acabas de decir, del teletrabajo, de cómo se gestionan los equipos ahora mismo en ese ámbito de empresas distribuidas, ¿no? Que no tienen un centro como se entendía antes. Lógicamente
hay muchas que siguen teniendo centros de trabajo grandes, centralizados, lógicamente en Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, bueno, donde sea, lógicamente, pero sí me estoy encontrando cada vez más con profesionales o directivos de compañías que lógicamente están meditando mucho sobre esos espacios de trabajo, ¿no? Espacios de trabajo que antes los habitaban durante los 5 días a la semana una importante cantidad de trabajadores, porque la gente tenía la obligación de ir a trabajar. Quizás esto en el ámbito tecnológico pues ya era un poco más relativo, porque ya se empezaba antes de la pandemia ya, digamos, al estar familiarizados con todas estas tecnologías, herramientas para trabajar en remoto, etcétera, etcétera, pues era más fácil. Pero ¿cómo crees que o cómo os organizáis vosotros internamente? Por ejemplo, lo que nos puedas contar, desde tu equipo, cómo lo conformáis, qué herramientas utilizáis, etcétera. Un poco para que la gente que está escuchándonos también pueda tener ese conocimiento del día a día de un profesional que trabaja en el mundo del dato y que no solamente investiga en la administración pública, sino que tiene que, digamos, reportar, que tiene que hacer que sus tareas fluyan como manda el jefe de equipo o quien lo otorgue, ¿no? Sí, pues yo la verdad es que estoy muy a gusto en NTT Data. Nos dieron flexibilidad para elegir cómo queríamos trabajar. Si queríamos un modelo mixto, para ir días a oficina y días desde casa, desde teletrabajo, yo elegí el formato 100% teletrabajo porque es que al final mis compañeros estaban en Madrid y Barcelona. Entonces, pues bueno, no tengo una oficina donde estén mis compañeros. Las herramientas que utilizamos, pues yo creo que son las habituales, ¿no? Que utiliza la mayoría de la gente, pues es Teams, para poder tener las reuniones. Y luego, para poder desarrollar el código, pues tenemos GitHub y otras herramientas colaborativas. También es verdad que es un poco duro, ¿no? Yo, bueno, ya tengo una experiencia laboral, ¿no? De 12 años, pero claro, yo pienso, si ahora fuese un junior, ¿no? Estar solo en mi casa teletrabajando es complicado, porque siempre es mejor levantarte, ir a la mesa del compañero, ¿no? Que sabe más, preguntarle y así también es como aprendes. Bueno, yo tengo la suerte de que ya tengo un aprendizaje previo y no necesito tanto esa tutela. Pero lo que hacen las empresas, ¿no? Coworkings, esos formatos híbridos. Bueno, no hace falta estar al 100% con personas, con tus compañeros. Yo creo que con un día, 2 días a la semana, ¿no? Es para establecer esas relaciones personales que también son muy importantes. Pues luego al final te permite teletrabajar desde casa sin ningún problema. Uh-huh. Sí, yo ahí estoy también de acuerdo contigo, en el sentido de que me parece que es el 100%, ¿no? El 100% de teletrabajo. A veces yo creo que es un poco... No a veces. Yo creo que es contraproducente, ¿no? Porque al final, sobre todo en esas fases que tú dices, ¿no? Cuando tú incorporas a talento joven a la compañía y quieres que esa gente se empape de la cultura y trasladarles un poco la filosofía, la forma de trabajar, seguramente pues como en cualquier otro ámbito, dentro de esos grupos de trabajo, pues hay personas que se les da mejor liderar, otras se les da mejor observar y trasladar ese aprendizaje a través de la observación de una manera más, no sé cómo decirlo, más educativa o más formativa, en un perfil más bajo, ¿no? Sin tener que ser protagonista en ese liderazgo, ¿no? Porque lógicamente estaremos de acuerdo que hay muchas maneras de liderar, ¿no? Uno se puede liderar pegando voces, que seguramente no es el mejor ejemplo de liderazgo. Se puede liderar como el señor Elon Musk también, ¿no? Hay las otras formas, ¿no? Que está tan de moda, pero lógicamente yo creo que esa parte de iniciación cuando uno se incorpora en la cultura de las compañías es importante, ¿no? Y ese formato mixto en el cual tú das la posibilidad a la gente, oye, pues que pueda trabajar y conciliar con su entorno familiar, con su día a día, que hay gente que es más productiva en unos horarios, otras en otros, por lo que sea, porque tienen unas maneras de llegar a esa formación, a ese trabajo, a ese día a día diferente. Y sí estoy contigo en que esa parte de mix, ¿no? Es el idóneo, ¿no? Lógicamente, nosotros yo creo que en este sentido también tenemos que vernos, o yo así lo veo, como privilegiados,
porque hay otras muchas profesiones que no pueden hacer esto, ¿no? Que no pueden teletrabajar porque tienen que ir a una fábrica o porque alguien nos tiene que traer los paquetes que pedimos cuando compramos online, o porque alguien nos tiene que dar hacer un pan para ir a comprarlo por la mañana, o a un restaurante o a una fábrica que produce muchas cosas que son de primera necesidad para nosotros, ¿no? Con lo cual ahí también a veces yo pienso que la generosidad por nuestra parte hacia otros colectivos que no pueden disfrutar de esta flexibilidad, que en el ámbito, lógicamente estamos hablando de un ámbito tecnológico, pues está mucho más implantado, y que además es algo que tú exiges cuando te incorporas a un nuevo puesto de trabajo, digo tú, por el profesional que eres, o cuando nosotros ahora que, por ejemplo, tenemos unas cuantas posiciones abiertas, tanto desde Bedrock como desde Remote, que es una nueva compañía de marketing online, de modern marketing que denominamos, que hemos constituido, pues lógicamente partes de un nivel en el que si no hay esa flexibilidad, el candidato ya no es un tema de un precio, ¿no? De una valoración económica, de un sueldo mensual, sino que si el candidato no le das cierta flexibilidad, tampoco vas a competir con el resto de organizaciones que quieren contratar, ¿no? Ahí también hay eso que hablábamos antes, que decías que ahora no compites solamente con los de Madrid o de Barcelona o del País Vasco, Bilbao, sino que compites a un nivel global. Sí. Yo, por ejemplo, y también la búsqueda de talento muy especializado. En ETT Data me contrataron porque era un perfil muy raro, ¿no? Un ingeniero que se dedica a temas de contratación pública. Está el Jaime Gómez Obregón, que decimos a nivel mediático, pero yo la verdad es que estoy deseando conocer a más gente como yo para no estar tan solo. Yo tenía claro que quería seguir en Asturias, y pues mi empresa me lo permite, en ETT Data, y porque yo me incorporé el año pasado, a comienzos del año pasado, es decir, después de la pandemia, ¿vale? Porque es verdad que durante la pandemia ahí se vio todo el potencial del teletrabajo, y yo creo que ha sido un gran cambio para que adopten este modelo de teletrabajo. Ya el ir a la silla simplemente a calentarla a la oficina era lo normal, y ahora ya por suerte no lo es. Lógicamente, ¿no? Eso pues está cambiando, y ojalá que cambie muchas veces más. Oye, Manuel, pues vamos a dar la oportunidad a la gente que está abajo, si quiere hacerte una pregunta, o si quieren subir arriba, que levanten la mano y que lo hagan. Pues no pasa nada. Hola Luisma, hola Manuel, ¿cómo están? Mi consulta vendría siendo: yo estoy terminando mis estudios, una diplomatura, y realmente no tengo experiencia. Yo me dedico a lo que sería el marketing y al e-commerce, pero quisiera hacer el cambio. Al no tener experiencia, lo que pensé es en hacer un portfolio, pero no sé en qué plataforma hacerlo. Si en Kaggle, si en YouTube, o bueno, hay muchas otras. Se puede crear también una página. Pero nada, en ese tema estoy un poco perdida, y a ver si, Manuel, tú de la experiencia me puedes recomendar algo. Diana, antes de que te conteste Manuel, ¿desde dónde nos estás hablando? Yo desde Argentina. Vale. ¿No? Estas cosas curiosas que ocurren en LinkedIn cuando abres una sala. Muchas gracias, Diana, por participar y por preguntar. No, de nada. Pues yo aquí no tengo ninguna solución mágica ni fórmula. Al final yo creo que esto, como cualquier profesional, ¿no?, es una carrera de fondo, y hay que ir poco a poco. Yo eso decía, empecé de becario, luego estuve en una startup, luego de una multinacional, vas saltando, vas aprendiendo y vas enriqueciendo tu currículum. Es verdad que los inicios son muy, muy duros, pero bueno, yo estoy muy contento de lo que aprendí como becario en mi primera empresa, y es la única forma de poder hacer currículum. Yo la verdad es que nunca he utilizado grandes artificios publicitarios, pero sí confío en que al final, si estás en un trabajo que te gusta, que te apasiona, vas a acabar encontrando tu camino. Yo simplemente decirle a Diana
que cuando uno no tiene experiencia o cree que no la tiene, ¿no? Digo cree porque eres joven y te falta lógicamente ese bagaje que te da, que te curte la empresa, ¿no? O proyectos propios que puedes hacer si tienes ganas de emprender y de crear tu propio camino, que tampoco es fácil y no todo el mundo creo que tenga por qué emprender ni tampoco tiene que estar preparado para ello, ¿no? Pero yo sí te animo, Diana, que ya que igual que has accedido a esta sala en la que estamos hablando con Manuel sobre un ámbito muy concreto, dada la especialidad que él tiene, pero que es dentro de un ámbito mucho más global, que es dar visibilidad a Asturias, que no sé si sabes dónde está Asturias, que sería otra buena pregunta para Diana ahora mismo, porque no sé si tienes ascendencia o no, pero bueno, eso nos contestas después. Pero te animo a que utilices esta herramienta como plataforma de conexión y de abrirte oportunidades, porque te puedo asegurar, y te lo digo por experiencia propia, que una herramienta como LinkedIn lo que te permite es abrir conversaciones, y esas conversaciones las vas a generar tú, lógicamente, pues siguiendo a perfiles, a temáticas, a gente interesante que puedas encontrar en el camino y atreverte a hacerlo, o sea, atreverte a levantar la mano, a preguntar. Seguramente que a veces te encuentras con respuestas que no te gustan, pero da lo mismo, pasas a otra y sigues. Es un tema estadístico también, ¿no? Cuantas más veces levantes la mano para preguntar y para aprender, seguramente que te vas a encontrar con más personas que te van a ayudar. Entonces, simplemente, desde mi experiencia, que no es técnica como la que tiene Manuel, pero sí trabajando en una compañía de ámbito tecnológico en el que tenemos que abrir puertas a veces también para generar negocio, pues mi recomendación es esa. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti, Diana. Oye, pues no sé si alguien quiere preguntar algo más a Manuel, se anima. Voy a poner otro poco de música y así ya os animáis, y si no, pues oye, espera, mira, ya tenemos aquí a otra persona. Vamos. José. ¿Qué tal, José? Tienes que desmutearte. Abajo a la derecha tienes un... Ahora. Sí. Ok, gracias. Buenos días. Gracias a ti. Gracias por la sala, porque es muy interesante lo que las nuevas tecnologías nos aportan para la nueva gestión, ¿no? La nueva gestión que basada en los datos. La pregunta es, yo soy del mundo tecnológico también, y la pregunta es ¿hasta qué punto nos van a ayudar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el blockchain, y cómo lo va a incorporar la administración, si es de forma gradual o será de forma delegada, ¿no? Y entonces estas compañías como la que tú perteneces harán un poco el trabajo de corrección y de vigilancia de cómo se van los recursos, según lo que yo he visto que haces, que es muy interesante. Sí. Gracias. Bueno, pues está por definir, ¿no? Cómo va a ser esa relación público-privada. Está claro que la administración no puede desarrollar toda la digitalización, la informatización que necesita, pero no puede delegar todo porque hay áreas críticas. Tiene nuestros datos tributarios, tiene muchos datos de carácter personal y al final pues ella tiene que custodiar eso y hacer velar la ley. No es una empresa privada. Yo también soy un poco crítico con todas las nuevas tecnologías, que estamos llamando nuevas tecnologías a tecnologías que igual ya tienen 20 años, ¿no? Yo desde que empecé, pues siempre es nueva tecnología, nunca hay vieja tecnología, no sé. En la administración no tanto se necesita grandes artificios de inteligencia artificial, blockchain, metaverso, sino al final lo que se necesita es tener unas herramientas que le quiten el peso al funcionario. No puede ser que tengamos miles y miles de personas que estén revisando documentación o firmando. Eso es algo anacrónico. Eso ya sé que no es muy glamuroso, no es el metaverso, pero es igual o más que necesario que todo lo que pueda hacer la inteligencia artificial. Entonces hay que ir paso a paso desde los cimientos, porque es verdad que en la administración hay poca cultura del dato, es algo que estoy viendo, y necesita primero tener unos buenos sistemas de información, de almacenamiento, para luego poder desarrollar herramientas que les aporten valor y al final les ayuden para ser más eficientes.
Muy bien, Manuel, muchas gracias. José Felipe, simplemente por curiosidad, que acabo de ver tu perfil, yo también viví en Sotrondio. No sé si vives en Sotrondio todavía, pero que sepas que yo viví en Sotrondio 2 años. En el Entrego. Ah, vale. Lo que pasa es que tiene un defecto. Mr. Google ha tenido un defecto ahí. En aquel momento en el que yo me di de alta no tenía la localización en el Entrego. Vale. Vale, bueno, vecinos, pareja. Muy bien. Pues muchas gracias por intervenir, José. Gracias. Y me gusta mucho lo de los metadatos, Manuel. Me encanta porque yo he descubierto muchas cosas. Llevo una trayectoria de 30 y muchos años en la compañía. Gracias a los metadatos ha solucionado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que la gente no se desconoce. Y estas salas de divulgación son muy interesantes. Gracias. Buen día. Gracias a ti, José Felipe. Personas que han levantado la mano. A Yuli. Y a Katy. Venga, Yuli, primero, desmutéate. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Yuli. Quisiera preguntar, ¿qué tan relacionado está la inteligencia artificial con el IoT? Está relacionada. Yo cuando estaba trabajando en ArcelorMittal, pues al final cogíamos los datos de las plantas de fabricación mediante IoT y luego algunos procesos se podían mejorar con inteligencia artificial. Había máquinas, ¿no?, que tenían fallos, defectos, y con un algoritmo se podía un poco estimar cuándo iba a fallar esa máquina, lo que se llama mantenimiento preventivo, predictivo, y con eso se puede al final mejorar los procesos de las empresas. Entonces, el IoT como plataforma de recogida de datos y luego la inteligencia artificial para poder mejorar los procesos en los que estén esos datos. Muy bien, es que Yuli, es un pastel grande ese, ¿eh? Sí. Pero existe como alguna norma que haya que seguir para hacerlo. No, aquí no hay normas. Esto es como el amor. Cada uno hace sus normas. Son tecnologías que tienen muchos puntos en común y las dos se fundamentan en datos. Muy bien, Yuli, muchas gracias por tus preguntas. ¿Y desde dónde nos hablas, Yuli? Yuli, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Nos lo puedes decir? Bueno, pues nada. Sí, señor, desde Colombia. Gracias, Yuli. Muchas gracias. Katy. Hola. Venga, dale. Buenas, pues nada, encantada de poder hablar. Bueno, yo soy de otro sector totalmente diferente, nada que ver, pero bueno, siempre me gusta enriquecerme de otros sectores. Y bueno, yo quería preguntar un poco, asociándolo a lo que comentabais de cómo sacar a Asturias adelante, bueno, cómo sería el trabajo en Asturias en el futuro y todo esto. Y yo estoy, en mi mente está el tema de que, bueno, hablabais de cómo nos valorarían los jefes, etcétera, etcétera. Y, bueno, mi sector, que es otra historieta diferente, el tema sería, en vez de que esperar que otros nos valoren, yo veo que en Asturias, y además una vez hice un curso en Media Lab, bueno, algunos lo conocéis, en el que los asturianos no nos valoramos nada de nada, y eso es un problema, porque luego a la hora de salir al mercado, pues vamos encogidos, ¿no? Entonces, creo que sería como muy importante el tema de generarnos valor a nosotros mismos. Y no sé, os pregunto que cómo veis esto o cómo lo haríais vosotros, qué hace falta para eso, no sé. Es que es algo que además me inquieta. Gracias, Katy. Venga, Manu, contesta y después contesto yo.
Vale, no sé, yo tampoco hablo desde el punto de vista personal. Yo creo que la confianza te la da la experiencia. Esto es como hablar en público, ¿no? Que en el colegio no nos enseñas a hablar en público y a medida que van pasando los años vas hablando, te vas soltando y lo vas mejorando y ya tienes confianza. Con la carrera, con la profesión pasa exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar duro y trabajando duro al final tendremos confianza en nosotros mismos, ¿vale? Pero está claro que tenemos que ser los primeros en valorarnos porque nadie nos va a valorar. Pues nada, simplemente apostillando eso que dices, yo creo que lo que tenemos que fomentar es en los perfiles más jóvenes, sobre todo en los críos, en las crías, en los peques, animarles a que hagan cosas y a que se atrevan a hacerlas, ¿no? Y a equivocarse. Yo creo que en la parte de educación ahí tenemos que fomentar eso porque es algo que no llega de repente. Es decir, al final seguramente que hay un decalaje histórico, cultural en todo esto, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que hacer, los que por lo menos estamos intentando dar visibilidad a los proyectos que se hacen desde aquí, que son positivos, a conocer a profesionales como a Manuel, que yo no lo conocía hasta hoy, y ponerlos a contar lo que saben y las buenas cosas que están haciendo, pues yo creo que forma parte de todo este proceso, ¿no? Pero sobre todo los más jóvenes a nivel de educación, trasladarles que las cosas son posibles y son posibles con esfuerzo. Lógicamente que detrás de cualquier éxito, y denominemos éxito como cualquiera de nosotros lo podamos entender, que hay un esfuerzo muy grande en todos los sentidos, ¿no? Personal, profesional, porque aquí nadie regala nada y cuando entres a competir en un mercado global como los que estamos, pues menos, ¿no? Y venga, por último, Raúl, que pidió la mano y está ahí callado. Raúl. Nada, una muy rápida. Bueno, yo soy de la rama informática, entonces al hilo de lo que decía Katia, yo creo que la manera de fomentar, promover y esas cosas, precisamente es lo que estáis haciendo. Vosotros haciendo estas charlas, estos eventos. La semana que viene hay un evento de after working también en el Castillo de Lloreda. Juntarnos y ya eso a medio plazo y a largo plazo, pues es lo que estabas comentando. Creo que desde la enseñanza, pero incluso desde la enseñanza media, no hace falta ir a las facultades. A las nuevas generaciones, ¿no? A los que nos den el relevo, pues hay que educarles en el esfuerzo y especialmente en lo que son las nuevas tecnologías, y esto ya es opinión mía, y los temas más punteros o que están naciendo todavía, según en qué regiones, además, educarles un poquito en la excelencia. O sea, las cosas hay que hacerlas bien y hay que quitarles el miedo que tenemos todos al emprendimiento y a aprender y a hacer cosas nuevas, y a partir de ahí adelante y creérnoslo. Katy, creérnoslo nosotros también, ¿eh? Yo hablo desde Gijón, por cierto. Y no tener miedo al fracaso, que eso nos han inculcado siempre no fallar, y a veces hay que fallar para poder mejorar y aprender. Obviamente, es que solamente del fracaso se aprende, o sea, del éxito no se aprende nunca. Yo no conozco a nadie que haya nacido con todo solucionado de cuna y haya aprendido nada. O sea, uno aprende de los fracasos, y eso tiene que ser una cosa que lo tenemos que meter en la cabeza, no tener ese miedo. Sí. Y por mi parte, poco más que aportar. Encantado y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, Raúl. Muchas gracias por preguntar y por sumarte a esta iniciativa. Pues nada, Manuel, vuelvo a donde antes. Vuelvo a repetirlo porque así lo corto y lo pego en el podcast y queda bien. Siempre me gusta despedirme de la misma manera. Manuel, nos vemos en el camino. Nos vemos. Un abrazo, Luisma.